Pues bueno, el martes lo que hicimos fue definir los conjuntos conexos. Vimos la definición, que es a partir de otra definición que es conjuntos separados. Y en sí, además de eso, el ser conexo es la negación de ser disconexo. Y disconexo pues ya tiene que ver con conjuntos separados. Entonces nosotros queríamos, probamos un teorema que nos ayudaba más o menos a identificar cómo es un conjunto, cuándo es un conjunto conexo, y eso era a partir de como que podemos separarlo mediante abiertos, ¿no? Y a partir de ese teorema nosotros queríamos probar que que tenemos aquí, que si un subconjunto de los reales es conexo, eh, bueno, más bien un conjunto de los reales es conexo si solo si es un intervalo. Y no, terminamos de probar la ida, la probamos por contrapositiva. Y ahora vamos a regresar, vamos a probar el regreso. Es decir, vamos a suponer que el conjunto A es un intervalo, pero esta vez vamos a proceder por contradicción. Es decir, es un intervalo, pero no es conexo. Entonces, aplicando nuestro teorema que vimos ayer, el martes, existen U y B subconjuntos abiertos de los reales, tales que A está contenida en la unión de U con B, A interseca tanto a U como a B, y la intersección de A con U con B es vacía, ¿no? Y más o menos aquí hice un dibujo de cómo se vería eso. Pues A es el intervalo negro, todo esto que está dentro va a ser van a ser conjuntos, elementos de A, y pues A lo podemos ver como la unión de estos, está contenida en la unión de estos dos abiertos, U y B. En este caso U y B tendrían que ser como intervalos abiertos, ¿no? Pero pues si es la unión de dos intervalos, de dos abiertos en R, pues como que suena a que no, hay un punto que no está en alguno de ellos, ¿no? O se tienen que solapar, ¿no? Uno tiene que estar como que encima de otro. Así que vamos a tratar de buscar esa contradicción. Y pues vamos a comenzar tomando los puntos. Sea un punto A en la intersección de A con U, digamos, no sé, que A esté por acá, y sea un punto B en la intersección de A con B, que B esté por acá, ¿no? Y ahora, estos puntos no pueden, A y B no pueden ser iguales, porque si lo fueran, A es un elemento de la intersección de A con U, pero B es un elemento de la intersección de A con B. Entonces, si fueran iguales, tendremos un punto en la intersección de A con U y con B. Pero por hipótesis estamos diciendo que eso es vacío. Así que tienen que ser distintos esos puntos. Y pues, podemos suponer sin pérdida de generalidad que A es menor a B, como está aquí en el dibujo. Pues bueno, entonces ahora yo voy a definir un conjunto, sea, vamos a poner algo así como U asterisco, igual a los puntos en U, tales que este punto X es mayor a A, pero menor estricto a B. Entonces, en este dibujo, como que todos esos puntos de U asterisco tendrían que ser todos estos acá, ¿no? Vamos a ponerlo así. Algo así, ¿no? Entonces, yo voy a probar que este conjunto U asterisco tiene supremo. Entonces, como U es un subconjunto de los números reales, si queremos probar que tienen supremo, pues necesitamos demostrar dos cosas. Primero, que es no vacío, y segundo, que está acotado superiormente. Entonces, vamos con eso. Como el elemento A, que yo me tomé la intersección de A con U, pues está en U, y U es abierto, existe R positiva, tal que yo le puedo, la bola, o en este caso el intervalo
A menos R, A más R, la bola de radio R alrededor de A se queda contenida en U. Ok, entonces, si yo me tomo un punto X en el intervalo abierto A, A más R, intersección A, B, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues aquí yo me estoy tomando una bola alrededor del punto A, este es A más R, y me estoy tomando un punto X aquí. Pues primero, como X está en esta intersección, pues X, pues sí, pertenece al intervalo abierto A, A más R, pero ese es un subconjunto de este intervalo de acá arriba, A menos R, A más R, y por tanto va a ser un subconjunto del conjunto U. Y pues X está en el intervalo AB, entonces X es mayor a A, pero menor a B. Esto nos dice que este punto X va a estar en el conjunto U asterisco. Y por lo tanto, este conjunto es no vacío. Y pues, ahora falta notar que además B es una cota superior de U asterisco. Y pues sí, ¿no? Porque cualquier elemento de U por definición cumple que es menor a B. Entonces, pues ya, B es una cota superior de U. Y esto ya nos dice que el conjunto asterisco tiene supremo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Va. Vale, pues este supremo es el que nos va a llevar a una contradicción. Entonces, sea alfa igual al supremo de U asterisco. Y notemos que, pues por definición, alfa es una cota superior del conjunto U y todos los elementos del conjunto U cumplen ser mayores que este elemento A. Y pues como alfa es la mínima cota superior, pues va a ser menor o igual a B. Sí, entonces A está ahí. Pero los elementos A y B los tomamos en A. Y A es un intervalo. Por lo que, pues alfa tiene que estar en A. Alfa está en A. ¿Sí? Si alfa es menor estricto a B, pues por propiedad de los intervalos, pues tiene que meterse a A. Y si alfa fuera igual a B, pues B ya es un elemento de A. Entonces, de cualquier forma, alfa está en A. Pero, por hipótesis, nosotros sabemos que A está contenido en U unión B. Entonces, este alfa tiene que estar en U o tiene que estar en B. ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar estos dos casos. En dónde tiene que estar alfa. Okay. Si alfa está en U, pues otra vez U es un abierto. Entonces,
existe, ya somos R, vamos a ponerle, no sé, R' mayor a 0, tal que alfa menos R', alfa más R' va a estar contenido en U. ¿Sí? Como es abierto, pues le podemos meter una bola alrededor de alfa. Ahora, tomando, vamos a ponerle X' en la intersección de alfa más, es alfa, alfa más R, perdón. X en la intersección de alfa, alfa más R' con alfa B. Ojo, aquí este alfa ya es menor estricto a B porque estamos diciendo que alfa es alfa es un elemento de U y B es un elemento de conjunto B, entonces no puede pasar que sean iguales. Así que si yo tomo un X' en ese intervalo, pasa que pues X' va a ser mayor a alfa y pues alfa es mayor a. Y a su vez, como X' está en el intervalo alfa, B, alfa tiene que ser, perdón, X' tiene que ser menor a B. Pues entonces X es un elemento de U asterisco. ¿Y hay algo malo con eso? ¿O no hay problema? Pues bueno, sí hay problema con que X sea un elemento de U asterisco porque X' es mayor a alfa, pero alfa es el supremo de ese conjunto. Entonces no puede pasar que X' esté en un asterisco. Entonces aquí se genera una contradicción. ¿Por qué? Porque encontramos un elemento del conjunto que es mayor al supremo. Así que no puede pasar que alfa esté en 1. Así, alfa tiene que estar en B. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Yo sí tengo duda, la verdad es que me perdí bastante, ya no sé qué, Ok, ¿desde dónde te cómo va la prueba. perdiste? Ajá, más o menos desde dónde te perdiste. Tomamos la cota superior para U asterisco, Ajá, más o menos ahí me empecé a perder. entonces aquí probamos dos cosas. Primero, que U asterisco está acotado superiormente y lo anterior, que U asterisco es distinto al vacío. Entonces, recuerda por cálculo 1, sabemos que si tú tienes un subconjunto de los reales que no es vacío y está acotado superiormente, eso nos dice que el conjunto tiene supremo. Ujú. Es el principio de supremo, ¿no? Entonces, yo me tomé alfa, el supremo de ese conjunto. Y ahora, por definición, pues alfa es mayor o igual a cada elemento del conjunto o asterisco, pero todos los elementos de U asterisco los definí de tal manera que sean mayores a. Entonces, alfa va a ser mayor a. Y luego, Ok. ah, y luego, pues ya habíamos dicho que B es una cota superior del conjunto U asterisco. Y el supremo, en este caso alfa, es la mínima cota superior. Entonces, alfa tiene que ser menor o igual a B. Ujú. ¿Ok?
Y ahora, A y B son elementos de A, pero A es un intervalo. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos los intervalos? Los definimos de tal manera que si tú tienes X, Y, Z, tales que X es menor estricto a Y es menor estricto a Z, y X, los extremos X y Z están en A, entonces Y tiene que estar en A. Así definimos a los intervalos. Como que si tienes a los extremos, se tiene que comer a todo lo del medio. Así que, pues, si alfa es menor estricto a B, por A ser un intervalo, se cumple que alfa se tiene que meter en A. Y si alfa fuera B, pues B ya es un elemento de A, entonces alfa necesariamente se tiene que meter en A, ¿no? Ujú. Pero pues A es un subconjunto de U, no en B. Entonces alfa está en U o está en B. Ahora sí, si alfa está en U, pues nosotros, como U es un abierto, podemos meterle una bola con centro en alfa de radio R a U, ¿no? Que esto de acá, A menos R', como A más R', está contenido en U. Y ahora yo me puedo tomar un punto X en la intersección del conjunto abierto alfa, alfa más R', con el intervalo abierto alfa, B. Y ahora, este intervalo abierto pues, sí existe, no es vacío, porque aquí estamos diciendo que alfa pertenece a U. Y si alfa pertenece a U, no puede ser B, porque B es un elemento de B. Entonces ya tendrías un elemento que está en la intersección de los tres conjuntos, lo cual no se puede. Así que alfa tiene que ser menor a B, entonces este intervalo abierto, alfa, B, es no vacío. Así que yo me puedo tomar una punta en la intersección de estos dos intervalos y pues por definición va a pasar que X va a estar me faltó eso, pues X va a estar en U, primero va a estar en U, ¿no? Porque es un elemento de este intervalo, alfa, alfa más R'. Luego X' es mayor a alfa por estar en el intervalo alfa, B, pero por definición ya habíamos dicho que alfa es mayor a y X' va a ser menor a B, igual por estar en este intervalo alfa, B. Entonces, dadas todas estas condiciones, pues llegamos a que X' es un elemento del conjunto U asterisco. Pero, pues, en ese caso, X' es un elemento de este conjunto de tal manera que es mayor al supremo del conjunto. Y esa es una contradicción. No existe un, Ah, ya. no existe un elemento en el conjunto que le gane al supremo. Oh, ya, 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 ya. Ok, ¿Sí? sí, ya, ya entendí. Ya. Gracias. Sí, no te preocupes. Entonces, pues, sí. Si alfa está en U, esto me genera una contradicción. Así que pues, alfa tiene que estar necesariamente en B. Y otra vez vamos a apoyarnos en que B es abierto. Como B es abierto, ahora nos podemos tomar, no sé, R biprima mayor a 0, tal que, voy a subir esto un poquito, tal que pues, el intervalo abierto alfa menos R biprima, alfa más R biprima, está contenido en B. ¿Sí? Entonces, vamos a tomarnos un punto Y en alfa menos R biprima, alfa. No, espera, antes de eso. Antes de tomarnos ese punto Y. Bueno, usamos que B es abierto para meter ese intervalo ahí dentro de B.
ese intervalo alrededor de alfa. Ahora, ya que alfa por definición es el supremo de U asterisco, si tú te mueves un poquito a la izquierda del supremo, tú puedes encontrar un conjunto Y un punto Y en la intersección de este intervalo alfa menos R', alfa con el conjunto U asterisco. Sí, esa es propiedad del supremo. Si tú te mueves tantito a la derecha, a la izquierda del supremo, puedes encontrar un punto que sea mayor a alfa menos R' y que sea elemento del conjunto. ¿Sí? Y ahora como Sí, Y... Ajá. o sea, eso es diferente del vacío, entonces. Sí, ese es diferente al vacío. Pero bueno, entonces ya nos tomamos este punto Y. Así que, pues como Y está en U, pasa que A es menor a Y es menor a B, Y está en U', entonces Y tiene que ser un elemento de U, y Y, pues otra vez Y está en el intervalo alfa menos R', alfa. Pero este intervalo está contenido en el intervalo alfa menos R', alfa más R', que es un subconjunto de B. Además, los elementos A y B están en A. Y A es un intervalo. Entonces, como Y está entre dos elementos del intervalo, pues Y tiene que meterse a A. Pero aquí arriba yo estoy diciendo que Y también está en U. Y acá estoy diciendo que Y es un elemento de B. Entonces Y tiene que estar en A intersección U e intersección B. Pero esto es una contradicción. Porque por hipótesis yo dije que esa intersección era vacía. ¿Sí? Entonces, pues el Supremo, generar ese Supremo nos da una contradicción. Y la contradicción se dio porque supusimos que el conjunto A no era conexo. Por lo tanto, si es un intervalo, también tiene que ser conexo. Y con eso concluiría esta prueba. ¿Hay alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces ya con eso caracterizamos a todos los conjuntos conexos en los reales. En R2 y en los demás Rn, pues igual pues también no sabemos exactamente quiénes son los reales, porque pues no, pues como que los intervalos, pues tal vez iban a ser conexos ahí, pero pues quién sabe, ¿no? Esto lo probamos para R. Así que igual queremos seguir construyendo pues definiciones o herramientas que nos permitan decir cuando un subconjunto de Rn es conexo. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a hacer una definición. Sean X y Y elementos de Rn. Definimos el segmento
de recta. Que une al vector X con el vector Y como el conjunto y este conjunto lo vamos a denotar como si fuera intervalo cerrado, pero respecto a los vectores X y Y. Entonces este conjunto va a ser igual a los vectores de la forma X' más T, el vector Y menos X, o también lo podemos expresar estos vectores como los vectores de la forma 1 menos T por X más T por Y, con T un elemento del 0,1. Sí, esperen, déjenme pongo esto. Estos vectores son elementos de Rn con T en el 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu vector se ve de esta forma, X más T por Y menos X o 1 menos T por X más T por Y con T entre 0 y 1, pues resulta que ese vector va a estar en el segmento de recta de Rn que une a los vectores X y Y. Entonces nada más para ilustrar esta definición rápido. No sé si tú tienes a tu vector X por aquí y a tu vector Y por acá. Y te fijas en el segmento de recta que los une. Pues yo te puedo asegurar que cualquier punto que esté en ese segmento tiene esta forma: X más T Y menos X, o también lo puedes ver como la forma de acá arriba, para algún T entre 0 y 1. ¿Sí? ¿No hay dudas con la definición? No. Ok. Pues bueno, entonces con base a esta definición vamos a decir quiénes son los conjuntos convexos. Sea A un subconjunto de Rn. Decimos que A es un conjunto convexo si para cualesquiera vectores X, Y en A se cumple que A también se come al segmento que une esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, A es un conjunto convexo si para cualesquiera dos puntos que contenga, pues también se come el segmento entre ellos. Y pues de cierta manera esto se parece mucho a la definición de intervalo que tenemos para R. Si tienes a los extremos, pues se come a todo el intervalo, a todos los puntos entre esos dos
entre esos extremos. Pues aquí pasa algo similar con A. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver unos ejemplos de conjuntos convexos en Rn. Ejemplos. Los siguientes subconjuntos de Rn son convexos. Y el primero, pues, el obvio. Rn es convexo. Y pues claro, si tú te tomas dos elementos de Rn, X y Y, entonces pues este X va a tener al vector X, va a tener al vector Y menos X, va a tener al vector T por Y menos X, entonces va a tener toda esta suma. Así que, y esto para cada T entre 0 y 1. Por lo tanto, pues si tienes a los extremos, también te comes al segmento de recta que los une. Rn se come el segmento de recta que los une. Así que Rn es convexo. El segundo ejemplo que vamos a ver, pues son los propios segmentos de recta. X y Y va a ser convexo. Este segmento va a ser convexo para cada X, Y en Rn. ¿Sí? ¿Cómo se prueba eso? Pues si tú tienes dos puntos cualesquiera X y Y, te fijas en su segmento de recta y te fijas en cualesquiera puntos aquí, en este segmento, vamos a ponerle, no sé, no, ese no, casi. Que este punto sea X más S de X menos y que este punto de acá sea X más S prima Y menos X. Acá abajo era Y menos X también. Y menos X, ahí está. Con S como S prima en el 0, 1. Ajá, si te tomas dos puntos en este segmento, pues tiene que tener esta forma. Lo que vamos a demostrar es que cualquier punto en el segmento entre estos dos puntos rojos, pues también tiene que quedarse contenido en el segmento XY. ¿Sí, más o menos entendió? Bueno, la idea de la prueba. Pues bueno, vamos a probar esto. Entonces sean S, S' en el 0, 1 y un T también en el 0, 1. Entonces yo quiero ver que cualquier punto en el intervalo, en el segmento que una este vector rojo con ese vector, estos dos puntos rojos, también se queda metido en el segmento XY. Entonces, pues todo punto
en ese segmento va a tener esa forma. Tiene que tener esta forma de acá arriba, x más t y menos x, pero ahora x va a ser este de acá, x más s y menos x, y y va a ser x más s' y menos x. Así que x' más s y menos x más t por x más s' y menos x menos x' más s y menos x. Bueno, este es un punto en el segmento de estos dos puntos rojos. Así se ve. Entonces yo quiero ver que esta cosa está contenida en el segmento de x y y. Así que vamos a ir desarrollando esto. Pues esto primero le vamos a quitar los corchetes. Este es x más s y menos x. Este es x más t. Ahora, aquí tenemos, dentro tenemos un x y tenemos un menos x, entonces estos dos se van a cancelar. Y ahora tenemos s' por y menos x y s menos y menos x. Ambos s' y s están siendo multiplicados por y menos x, entonces los podemos factorizar y solo te quedaría s' menos s, y esto ya multiplicado por y menos x. Y ahora, pues tenemos 2 y menos x aquí, entonces los podemos factorizar. Esto va a ser igual a x más, factorizamos y te va a quedar que s más t, s' menos s, por y menos x. ¿Sí? Para ver que este punto sí está en el segmento y menos x, pues vamos a probar que este de aquí, s más t por s' menos s, es un elemento del intervalo 0,1. Ahora, notemos que, pues t nos lo tomamos en el intervalo 0,1, entonces t va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Así que yo lo puedo, bueno, suponiendo que S es menor o igual a S', ambos son elementos del 0,1, entonces los puedo comparar, sin pérdida de generalidad yo puedo suponer esto. Entonces pongo esto, pues yo puedo multiplicar esta desigualdad, 0 menor o igual a t menor a 1, por el S menos S' menos S. Como S' menos S es mayor o igual a 0, se va a conservar la desigualdad. Entonces vamos a tener que 0 va a ser menor o igual a S menos S', S' menos S, y eso va a ser menor o igual a S' menos S. ¿Sí? Y pues a toda esta desigualdad ahora ya le voy a sumar S, entonces te queda que S es menor o igual a esta quiere decir S es menor o igual a S más T por S' menos S, y esto va a ser menor o igual a
S más S' menos S, que es igual a S'. Pero pues S' me lo tomé en el intervalo 0, 1, entonces S' tiene que ser menor o igual a 1, y S también me lo tomé en el intervalo 0, 1, entonces tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, pues tenemos que ahí, el S más de S' menos S, si está en el intervalo 0, 1, por lo tanto de este punto de acá, sí va a estar en el segmento X, Y. Por lo tanto, el segmento de S, no era, el segmento que une los puntos X más S, Y menos X, y lo une con el punto X más S', Y menos X, esto se va a quedar contenido en el segmento que une a X con Y. Y esto porque ya se cumple para cada ser T en el 0,1. Y pues ya como para cualesquiera dos puntos en el segmento entre esos dos puntos se queda contenido en el segmento XY, pues ya XY es convexo. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, Yo sí tengo una pregunta. Ajá. Es que, o sea, no veo cómo sería lo de sin pérdida de generalidad, porque si Ah, sí, 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 S es mayor o igual a S prima, queda como un número negativo, ¿no? No sé. ajá, como que se te voltea desigualdad, pero otra vez, pues para empezar, no sabes cómo es exactamente X y Y, ¿no? Pues quién sabe, en RN, quién sabe cómo, si no sea mayor al otro, o no sé, entonces, pues quién sabe cómo son sus coordenadas, ¿no? Entonces no podemos dar un orden, entonces, no podemos decir cómo son sus coordenadas, cómo se comparan. Y pues lo mismo pasa con estos puntos, ¿no? Si tomas estos entre X y Y, cualesquiera, pues sabes que van a tener esta forma, ¿no? Pero ya de ahí en fuera, pues no puedes decir nada de los S en 0,1 que los define. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Si, por ejemplo, solo sabemos que como están en el 0,1 los podemos comparar mayor o igual, o en este caso S mayor o igual a S' o S menor o igual a S', ¿no? Entonces, sí, yo digo, supongamos en pérdida de generalidad que S es menor a S'. Si no fuera ese caso, pues pues simplemente lo renombro, ¿no? Si S fuera mayor o igual, pues simplemente podríamos, no sé, cambiarle el nombre, que ahora que S pasa a ser, no sé, R' y S' pasa a ser R, y entonces ahora sí ya se cumple que el R' es mayor o igual a R, bueno, el prima es mayor o igual al normal, y pues ya puedes hacer todo esto, ¿no? Sí, ajá, nada más para que no sabes exactamente quiénes son S' y S, pero pues, si puedes compararlos, entonces aquí no lo estamos nombrando convenientemente para que nos haga esta cuentita. Si no, pues les cambias el nombre y ya se sigue la cuenta. Sí, ya, gracias. Ya, pero
Pero bueno, ajá, entonces ya con esto probamos que pues cualquier segmento que una o dos vectores en Rn también es convexo. Otro conjunto que va a ser convexo van a ser las bolas. La bola de radio R concentra en X0 para cada R positiva y X0 en Rn. Entonces vamos a probar que esta bola también es convexa. Así que sea mi R mayor a 0, X0 en Rn. Vamos a tomarnos dos vectores en esa bola, X, Y en la bola de radio R concentra en X0 y un T en el 0, 1. Ahora, yo quiero probar que cualquier punto en el segmento de XY se queda metido en esa bola. Es decir, quiero probar que su distancia al vector X0 va a ser menor o igual a R. Entonces sabemos que los puntos en el ¿cómo se llama? En el segmento tienen la forma X más T por Y menos X. Así que yo quiero probar que esta distancia, esta norma, que pues, es la distancia en Rn, es menor a R, ¿no? Así que para probarlo, pues voy a sumarle un 0 ahí dentro. Vamos a sumarle así. T de X0 más X0 menos T por X0 menos y lo que estaba dentro del corchete, que es el elemento del segmento. X más T Y menos X. X0 lo podemos factorizar, entonces me va a quedar, ¿sí me conviene eso? No, vamos a dejar el T X0 así solo y vamos a factorizar el X en estos dos, el X0 en estos dos, que va a ser 1 menos T por X0. ¿Sí? No, factoricé el X0 aquí, ¿no? Menos y a ver, T por Y va a ser TY y vamos a tener X más menos T por X. Pero ahí podemos factorizar otra vez el X y te va a quedar más 1 menos T por X. Sí, entonces, ¿qué hicimos ahí? Pues, T por Y lo pasamos para acá. El X lo pasamos para acá con 1 y el menos X por T lo pasamos para acá, ¿no? Entonces, pues ya tenemos esto. Y esto va a ser igual, ahora podemos asociar, vamos a tener T por X0, primero, menos T por Y, que es de acá, más, vamos a poner 1 menos T por X0, menos 1 menos T por X. ¿Sí? No los asociamos y ahora tenemos una suma dentro de una norma. Nosotros sabemos que la norma cumple la desigualdad del triángulo y también saca los escalares con su valor absoluto. Entonces esto va a ser menor o igual a T por la norma de X0 menos Y, que es esto primero, ¿no? Más valor absoluto de 1 menos T por la norma de X0
eh, menos X. Ahí cerré mal con el paréntesis. Aquí se cerraba y aquí te quedaba el X0. Ahí está. Sí, aquí lo que dice es abrir esta suma. Entonces en una norma te quedaba tx0 menos t por y, pero pues t es una escalar, entonces lo podemos sacar. Entonces te queda este acá y pues lo análogo en el otro lado. ¿Sí? Pero ahora t está en el 0,1. Eso quiere decir que t es mayor o igual a 0 y pues si a 1 le restamos t, como t es menor a 1, entonces 1 menos t siempre va a ser mayor o igual a 0. Así que aquí podemos quitar estos valores absolutos y te va a quedar que esto va a ser igual a t por la norma de x0 menos y más 1 menos t, ya sin valor absoluto, por la norma de x0 menos x. Pero, pues recordemos que x y y nos los tomamos en la bola alrededor de x0. Así que la distancia de y a x0 pues va a ser menor a r, y la distancia de x a x0, que es esa norma de acá, la norma de x0 menos x, va a ser menor a r. Pero pues esto ya va a ser igual a tr más r menos tr, y esto es igual a r. Es decir, pues como la distancia de ese punto, de este punto en el segmento de y, de xy, a x0 es menor a r, entonces este punto se va a meter a la bola alrededor de x0 para cada t en el 0,1. Por lo tanto, todo el segmento se queda metido en la bola. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo bien. ¿Todo bien? Va. Pues bueno, ya sabemos que las bolas son convexas. Y el último ejemplo que vamos a ver son rectángulos, los rectángulos cerrados. El vacío también sería convexo, ¿verdad? Sí, ajá, el problema es que si bueno, ajá, podrías decir que es convexo así porque suponte que no. Entonces tienes que probar que existen dos vectores en el vacío y un punto en el segmento entre esos dos vectores, tal que no se quede en el vacío. Pero pues, no puedes encontrar ningún punto en el vacío, entonces ya por vacuidad sería convexo. Ajá. Sí, el vacío también cuenta. Entonces, ajá, cuando estaba así, cualquier rectángulo cerrado, R igual a 1, B1, cruz, A2, B2 y así hasta AN, BN.
¿Sí? Entonces, queremos probar que esta cosa es convexa. Vamos a tomarnos los puntos ahí. Sean el vector X con entradas X1, X2 hasta Xn y el vector Y con entradas ahí. Esto es igual. Con entradas Y1 hasta Yn en el rectángulo. Pues bueno, si estos vectores están aquí, quiere decir que AI es menor o igual a XY, XY es menor o igual a BI, y AI es menor o igual a Y, lo que es menor o igual a BI, y esto pasa para cada I entre 1 hasta N. Sí, no, es definición de que dos puntos estén en esos puntos estén en el rectángulo. Ahora, si nos tomamos cualquier t en el intervalo 0, 1, pues t va a ser mayor o igual a 0 y similar al anterior, 1 menos t también va a ser menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque t siempre es menor o igual a 1. Entonces esa resta siempre va a ser positiva o 0. Entonces, pues, si yo multiplico esta primera desigualdad de acá arriba por 1 menos t, como 1 menos t es posible, se va a conservar la desigualdad. Entonces, ahí por 1 menos t va a ser menor o igual a xy por 1 menos t. Y esto va a ser menor o igual a bi por 1 menos t. Y pues si yo multiplico t por la otra desigualdad, pues también se va a conservar. Entonces, t por i es menor o igual a t por y. Y esto va a ser menor o igual a t por bi. Sí, yo tengo estas dos igualdades, pues ahora las puedo sumar. Entonces vamos a sumar 1 menos t i más t i es menor o igual a 1 menos t por xy más t por y. Y esto va a ser menor o igual a 1 menos t por bi más t por bi. ¿Sí? Pero 1 menos t por bi es bi menos tbi más tbi, esto va a ser bi. Y de este lado, esta suma de acá también va a ser bueno, no es mayor o igual, va a ser exactamente ahí. Esto es ahí. Entonces 1 menos txy más t por y es mayor o igual a i y menor o igual a bi para cada i de 1 hasta n. ¿Sí? Pero pues es estas son las coordenadas del punto 1 menos t por x más t por y. Y como cada una de las coordenadas está en el intervalo a y, b, pues este punto va a estar en el rectángulo R para cada t en el 0, 1. Por lo tanto, el segmento que une a x y
queda contenido en el rectángulo R. ¿Sí? ¿Dudas con ese ejemplo? No. ¿No? Ok. Y bueno, este ejemplo lo hicimos con un rectángulo cerrado, pero también lo podemos hacer con rectángulo abierto y nada más cambiarían la prueba sería cambiar las desigualdades con desigualdades estrictas. Pero pues sí, ya con esto probamos que las bolas, los segmentos y los rectángulos son convexos. Y pues bueno, ¿por qué nos interesan los conjuntos convexos? Porque pues yo digo que un conjunto convexo va a ser conexo. Sí, porque si tú tienes un conjunto convexo, pues para cualesquiera dos puntos, el segmento de recta que los une, pues va a estar ahí, ¿no? Pero pues este segmento de recta parece que va a ser conexo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se parece a un intervalo de R. Entonces no importa qué U tú des, que te encierra tu conjunto A original, pues como que no puedes separar este segmento con dos intervalos abiertos, con dos conjuntos abiertos de Rn. Entonces, nuestro objetivo ahora es probar que pues un conjunto convexo también es conexo. Y para eso vamos a probar un lema antes. Bueno, un teorema antes. Teorema. No, sí, si X, Y están en Rn, entonces el segmento de recta que los une, el segmento XY, es conexo. Pues bueno, para probar este teorema, nos vamos a apoyar en un teorema que ya demostró ayer Luis. Ese teorema dice lo siguiente. Teorema. Sea f una función de un subconjunto de Rn a Rm. Una función continua y B un subconjunto del dominio. Si B es conexo, si ese subconjunto B es conexo, entonces su imagen directa f de B también va a ser conexo. Sí, ese ya lo probó Luis ayer, entonces vamos a utilizarlo para probar que un segmento entre dos vectores es conexo. Demostración. Bueno, recordemos que todo elemento del segmento tiene la forma, bueno, lo podemos ver como 1 menos t por x más t por y. Y pues, con esta forma yo quiero expresar al segmento XY como imagen de una función de R del 0,1 contenido en R en Rn. Así que vamos a definir esas funciones.
sean f, g, funciones que van en intervalo 0, 1 a Rn dadas por, pues, f de t va a ser igual a 1 menos t por x, y g de t va a ser igual a t por el vector y. ¿Sí? Estas son mis funciones, y ahora yo voy a probar que estas funciones son continuas. Así que, por demostrar que f es continua en el intervalo 0, 1. Y ahora, ¿cómo probamos eso? Pues, si mi vector x es igual a x1, x2 a xn, entonces el vector f de t, que es un vector de Rn, va a ser igual a 1 menos t por el vector x, pero 1 menos t es un escalar, entonces entra todas las coordenadas. Esto va a ser 1 menos t por x1, 1 menos t por x2, y así hasta 1 menos t por xn. ¿Sí? Entonces, para cada i entre 1 y n, definimos la función f que va del intervalo 0, 1 contenida en R a R como fi de t igual a 1 menos t por x. Y entonces la función f original es igual a las coordenadas de f van a ser f1, f2, así hasta fn. ¿Hay dudas hasta aquí? No. No, ok. Pues bueno, ya que tenemos expresada a f como a partir de sus funciones coordenadas, pues ¿cómo podemos decir que f es continuo? Pues ya, ¿no? O sea, Porque, es que, bueno, creo que es un teorema o no sé, pero si es continuo en todas las funciones coordenadas, pues ya, es exacto, continuo en todo. ajá, viendo que cada función coordenada, viendo que cada entrada es continua. Sí, si no se acuerdan del teorema, el teorema dice que si una función está expresada en sus funciones coordenadas, entonces la función f es continua. Sí, solo si cada una de sus funciones coordenadas es continua. Entonces, como cada función fi es continua, ¿por qué? Porque pues, fi es un polinomio, ¿no? Es xi más xi por t, ¿no? Y pues, los polinomios son continuos en R.
Entonces, como cada fi es continuo, se sigue que la función f es continua en el intervalo 0,1. Bueno, cada fi es continua en el intervalo 0,1. Entonces la función f también va a ser continua en el 0,1. Y ya de manera análogamente, g es continuo también en el intervalo 0,1. Y si tenemos dos funciones continuas definidas sobre el mismo intervalo, pues su suma también es continua. Entonces, f más g es continuo en el intervalo 0,1. Pues, ¿quién es la imagen de la función f más g del intervalo cerrado 0,1? Pues esto por definición son todas las imágenes f más g de t, tal que t está en el 0,1. Ya sabemos que la función f más g de t es f de t más g de t, ¿no? Pero f de t es 1 menos t por x y g de t es t por y. Tal que t está en el intervalo 0,1. Pero, pues este conjunto de aquí, por definición, es el segmento que une a x con y. ¿Sí? Y pues ya, ya que x, y, no es cierto, x y no, todavía no. Ya que el intervalo cerrado 0,1 es conexo por ser un intervalo, se sigue de la continuidad de la función f más g que la imagen del 0,1 bajo la función f más g que coincide con el intervalo, con el segmento xy, es conexo. Y con eso termina nuestra prueba. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? No, todo bien. ¿Todo bien? Va. Entonces, pues ahora sí ya podemos probar este tablero. Sea A un subconjunto de R. Si A es convexo, entonces A es conexo. Y la demostración de este teorema va a ser por contradicción. Supongamos que A no es conexo.
Es decir, existen U y B. Existen U y B, subconjuntos de Rn abiertos, tales que pues A está contenido en la unión de esos dos. A está contenido en la unión de A interseca ambos conjuntos, intersección de A con U es distinto vacío y intersección de A con B es distinto vacío, y la intersección simultánea de todos estos es vacío. ¿Sí? Si no es conexo, es desconexo, entonces podemos encontrar subconjuntos abiertos que cumplen todas esas cosas. Pues necesitamos, como ya queremos probar que los segmentos convexos, que los segmentos son conexos, pues necesitamos un segmento en A, así que necesitamos dos puntos en A. Así que vamos a tomarlos. Sean X en la intersección de A con U y Y en la intersección de A con B. Entonces, primero, como A es convexo, pues, y A contiene a los puntos, a los vectores X y Y, entonces el segmento XY se queda contenido en A, pero A por esta hipótesis está contenido en U y B, en la unión de U y B. Entonces, pues el segmento XY está contenido en la unión de U con B. Luego, pues X por definición es un elemento del segmento, pero X también no lo tomamos en U. Entonces X está en esa intersección y Y está en la intersección del segmento XY con el conjunto B. Así que el segmento XY interseca U y también interseca a B. Y pues la intersección del segmento XY con U con B, ¿quién es? Pues bueno, el segmento XY está contenido en A. Entonces esta intersección está contenida en la intersección de A con U con B. Y sabemos que esta es vacía. Por lo tanto, la intersección del segmento con U y B también es vacía. Y pues eso que nos dice que pues podemos separar al segmento XY mediante dos abiertos. Pues por el teorema de ayer tenemos que el segmento XY es disconexo. Pero esta es una contradicción porque ya probamos que todo segmento es conexo. Y esta contradicción se da porque supusimos que el conjunto A no era conexo. Así que concluimos que A tiene que ser conexo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda?
¿No? ¿Todo bien? Pues parece que sí. Sí, ya pues con este teorema ya nos genera varios conjuntos conexos. Por ejemplo, ya habíamos probado que Rn, las bolas y los rectángulos son convexos, pues esto ya nos dice que también son conexos, ¿no? Así que ya tenemos más conjuntos conexos en Rn. Sí, ya no hay duda con esta prueba. No. Ok. Bueno, nada más para terminar sí, ¿no? Ya tenemos la implicación. Convexidad implica conexidad. Se da el recíproco. Todo conjunto conexo será convexo. ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿no? Yo creo que sí, pero no sé cómo Sí, ok. argumentarlo. Si ya es conexo, será también convexo. Ya por ahí otro me dijo que sí y ya llegué más que dice que no. Brian me dice que no, Pues si pues no lo hubiera puesto en el teorema, ¿no? bueno, ajá, ya saben eso, si el teorema Si no lo es hubiera puesto un sí solo sí. ajá, si el teorema es una implicación, no hay dudas. O la otra implicación está muy difícil y se prueba hasta mucho después, o pues no se da la otra implicación. Pero pues no, yo digo que ajá, uno no implica la otra. Así que no sé, vamos a hacer un dibujito rápido. Supongamos que esta es bien, una bola bien hecha. Esta es otra bola y vamos a unirlas con un segmento de recta. Esa cosa es como una pesa, ¿no? Esa cosa, ¿qué es? ¿Es conexa? ¿Es convexa? Pues, ajá, ¿qué me pueden decir esto? Es conexa, Es conexa, ¿ok? pero creo que no es convexa, pues si te tomas como dos puntos en las dos bolas, ¿no? Porque el segmento de recta está ahí por arriba. ¿No? Ajá, por ejemplo, si tomas 2 puntos, no sé, muy cerca de las fronteras de las bolas, pues ajá, este segmento de recta que los une no se va a quedar contenido en el conjunto. En el conjunto vamos a llamarle A. Si este segmento de recta no se queda contenido en el conjunto, por lo tanto, pues el conjunto A no será convexo. Pero, pues, ¿qué pasa? Este conjunto A será conexo. Para ver eso, pues ustedes propongan cualesquiera dos conjuntos abiertos U y B, tales que contengan A, su unión contenga A, y lo que les gustaría ver es que negar ese teorema. Es decir, si A está contenido en la unión de dos abiertos, o A solo está contenido en alguno de ellos y no interseca al otro, o probar que la intersección simultánea es no vacía. Entonces, si A cumple eso, quiere decir que para cualesquiera dos abiertos U y B, pues eso quiere decir que A tiene que ser conexo. Eso es lo que nos decía el teorema. Y pues, por ejemplo, en este caso,
U se come una bola, B se come una bola y sabemos que A está contenida en la unión de estos dos. Entonces, este segmento, suponiendo que sí es recto, sí se queda contenido. Ajá, se debe de quedar contenido en la unión de U y B, porque A está contenida ahí. Pero ustedes saben que el segmento es los segmentos siempre son conexos, ya lo probamos. Entonces no puede pasar eh, que U y B, bueno, que la intersección de A con U y con B sea vacía, porque eso implicaría que la intersección del segmento XY de este segmento de acá con U y con B también tendría que ser vacía. Y eso implicaría que el segmento XY es disconexo, es lo que hicimos en la prueba anterior. Pero pues no, ya vimos que esto no pasa porque este segmento siempre es conexo. Por lo tanto, la intersección de X con Y, con U y con B tiene que ser distinta al vacío. Y eso implica que la intersección de A con U y con B es distinta al vacío. Por lo tanto, A tendría que ser conexo. Entonces, bueno, esto no lo he escrito bien, pero este sería un primer ejemplo de un conjunto que es conexo, pero que no es convexo. ¿Sí? Entonces, en principio no se da la otra implicación. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces con esto terminamos por hoy. Entonces ya la próxima semana pues, ya seguiremos con otro tema. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, pues aquí terminamos la clase. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias, Daniel. Entonces nos vemos.